la ocasión anterior a los cafetaleros tanto por gobernación como medio ambiente y se ha estado avanzando. Solamente quería comentarle al respecto ya que enfaticé la ocasión anterior. Bueno, pues preguntarle primeramente, presidente, aquí ya una compañera reportera ha planteado el tema de la comunidad de Hércules en Coahuila. Esto tiene que ver con una situación muy difícil. Están pidiendo pues auxilio prácticamente, un SOS, así lo han llamado, porque bueno, pues su actividad está vinculada completamente con la minería, como gran parte de Coahuila, y en este caso con la empresa AMSA. Y la empresa AMSA, bueno, pues ha arremetido muy fuertemente de acuerdo a sus denuncias. Ellos han estado incluso viniendo a Palacio Nacional porque pues les han cortado la energía eléctrica. Aquí se pidió el apoyo. La Comisión Federal de Electricidad sí apoyó, sí apoya, pero también aquí hay un mecanismo que depende mucho de la empresa a que se provea. Hay un mecanismo ahí donde tienen un control y no se les ha pagado sus salarios. Bueno, hay un problema precisamente con la empresa a propósito de toda esta complejidad, no tienen ingresos e incluso hay donaciones de gente que bueno, pues quiere apoyarlos con despensas. Han tenido problemas con el tema de la salud, con el tema de seguridad, con el tema de servicio educativo y pues vuelven a pedirle, presidente, estos trabajadores, estas familias, porque pues repito, dependen de esto y pues desafortunadamente la empresa está en este tramo donde usted ha pedido incluso al propietario que bueno, pues que se atienda para poder destrabar y que no sufra la gente, que es precisamente la que más está padeciendo esto. Presidente, preguntarle sobre este tema primeramente. Pues lo estamos atendiendo. Es muy complicado el tema porque hay mucha irresponsabilidad. Se quedaron muy mal acostumbrados a que tenían influencias y entonces hacían lo que querían. Acuérdense cómo surge este conflicto. AMSA era una empresa pública, volvemos a lo mismo. Entonces Salinas la privatiza. Carlos Salinas. Incluso se habla de que allegados tenían hasta acciones. Ya una vez que la empresa se privatizó, era una empresa pública, funcionaba muy bien, muy bien. Monclova se desarrolló a partir de esta empresa. Había un buen director de esta empresa. Entonces, se maladministró, empezaron a derrochar dinero, tenían no sé cuántos aviones de estos que llaman ejecutivos, se los prestaban a los políticos, a los gobernadores de Coahuila, y mal administración, deudas, no pagaban impuestos, no le pagaban al Infonavit, no le pagaban al seguro. Y negocios arriba, financiaban campañas de políticos. Vendieron una empresa chatarra al gobierno, porque es muy curioso de que cuando se trata de dinero, de robar, los privatizadores se vuelven estatistas
Y también por robar, los estatistas se vuelven privatizadores. En el sexenio pasado decidieron comprar estatizar una empresa de Altos Hornos o del dueño de Altos Hornos, y hicieron un avalúo. Llevaba esa planta como 20 años sin funcionar, era una planta chatarra, así como esas otras, y las compraron. Pero además el avalúo se infló, y si valían 100 millones de dólares, las vendieron en más de 300 millones de dólares. Creo que como 200 millones de dólares más, que fue lo que se demostró en la investigación de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, mucha corrupción y aferrados a seguir manteniendo esas mismas prácticas de soborno, de corrupción, porque ante todo ese fracaso, ¿no?, es para decir, ya, entrego todo. Y permito que esta fuente de trabajo no se pierda. Pero no, aún llevando al fracaso la planta, se siguieron aferrando a mantenerla pensando que nosotros íbamos a actuar como Zedillo, que le íbamos a rescatar y que se las íbamos a limpiar y volvérselas a entregar con dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Pues eso no. Aún así, tratándose de los trabajadores, dijimos, bueno, si hay una empresa nueva que quiera participar, si los que tienen las acciones, quienes son los dueños, un señor, entrega ya la empresa formalmente, y hay empresas nuevas que quieran invertir para rescatar esa empresa, que además sí tiene futuro, además que hay que invertir, tiene futuro por el desarrollo de América del Norte y por la producción de acero, su ubicación estratégica. Entonces, si hay un inversionista que quiera, serio, inyectar recursos frescos, bueno, podemos nosotros, sin condonar nada, dar plazos de pago al SAT, Comisión Federal, Pemex, hacer los trámites en el seguro,
para que no tengan que pagar todo, porque entonces no podría cualquier nuevo inversionista no salir adelante. Y en eso estamos, pero han habido muchos obstáculos. Que yo conozca, como 3 empresas han querido llegar a acuerdo. Recuerdo de una que después de que no se entendieron los dueños de AMSA con una primera empresa, me vieron a mí entusiasmadísimos, pero entusiasmadísimos. Ya estamos por firmar el acuerdo. Y les dije, cuenten con nosotros, apoyamos en lo que estoy exponiendo, se firman convenios para que paguen en plazos, con tal de que se reincorpore a los trabajadores, se recupere la fuente de trabajo, se le pague a muchos proveedores locales que se les debe. Nosotros ayudamos. Sí. Y al final le dije, pues, ojalá y no me equivoque, ¿no? Pero cuidado, porque estos son como una pelota de jabón. Y lamentablemente a los 15 días me volvieron a ver, no se puede con esta gente. Nos cambiaron todo. Ya después vino otro, y ahora hay otro. Y estamos en eso. Entonces, esto sirve para que los trabajadores, ¿no?, y los pobladores de Monclova y de Coahuila sepan que sí estamos ayudando, pero que es muy complejo. Y algunos también piensan que el obstáculo somos nosotros y están pateando el bote pensando que ya nos vamos a ir y que con el cambio van a poder. Pero ¿qué autoridad va a destinar 10, 20 mil millones de pesos para rescatar una empresa y dejársela a los mismos que la saquearon? Pues solo que regresara a Salinas, ¿no?, de presidente, pero eso ya no se puede. Bueno, eso espero. O sea, deberían de estar actuando con más realismo. O sea, también como los que no quieren pagar impuestos ahora porque pensando de que ya me voy a ir y no van a pagar los impuestos. Va a ser muy difícil si ya todo es público. Yo les voy a contar algo sobre Salinas Pliego, porque si no las conferencias, como dijo un escritor de estos de derecha, ya no sirven, ¿no? Dice, ya se van a convertir en clases de historia. Claro que a mí me importa mucho la historia y que se conozca nuestra historia, porque eso es lo que nos inspira y sobre todo nos importa mucho para los jóvenes.
Pero también, para no hacerlas tan tediosas, pues hay cosas que sí podemos hablar, ¿no? Que no tienen que ver con lo electoral. Muchísimas. Les voy a contar algo. En efecto, es mi amigo Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es consustancial a la democracia. No puede haber un pensamiento único. Entonces, en el asunto del pago de impuestos, nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen, porque un campesino pobre paga impuesto, porque las mercancías que compra ahí va incluido un impuesto, y un obrero también, y un profesional lo mismo. Es más, pagan más impuestos los obreros que los empresarios. El impuesto sobre la renta que se recauda de los trabajadores es mayor al impuesto sobre la renta que se recauda de los empresarios. Pero además existían privilegios y las grandes corporaciones económicas financieras terminaban no pagando impuestos, se les condonaban los impuestos. Una gran injusticia. Y todavía hablaban de que el problema de México era que se recaudaba muy poco, porque los de la economía informal no pagaban impuestos, que si se le cobraba impuestos a los de la economía informal, a los ambulantes, a los que acomodan los carros, los bienes viene, con eso se resolvió el problema. Mucha hipocresía, mientras los de arriba no pagaban, porque hasta en el supuesto de que pagaran todos impuestos, que además todos pagan, todos pagamos, porque el IVA es parejo, solo alimentos y medicamentos, no. Pero cualquier otra cosa hay que pagar IVA. Pero estamos hablando de impuestos sobre la renta. Aún, ¿cuánto podía pagar un comerciante ambulante si lo que saca es para mantener a su familia, si no tiene utilidad? ¿Cómo creció la economía informal? Bueno, porque no había crecimiento económico y no se impulsaba la economía formal y la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Fueron dos válvulas que sirvieron mucho para quitar la presión, la migración lamentable, porque imagínense,
si no se salía la gente, ¿cómo iba a vivir durante el periodo neoliberal? Y la otra válvula para que este país no estallara por entero fue la economía informal, que la gente buscó la forma de sobrevivir ante la política de saqueo, de robo de los neoporfiristas, ambiciosos. Bueno, pero ¿qué se iba a sacar? Muy poco. En cambio, los de arriba, imagínense, bancos, imagínense las grandes corporaciones, no pagaban. Y cuando pagaban se les devolvía, porque había condonación de impuestos. Entonces dijimos, no, esto es injusto. Pero además, no vamos a aumentar los impuestos, no necesitamos aumentar los impuestos, es cosa de que paguen los impuestos quienes ahora tienen el privilegio de no pagar los impuestos. Se terminan esos privilegios y va a haber recaudación. Lo que está sucediendo, sin aumentar los impuestos, ya lo he dicho, de 3 billones de recaudación nada más en 2018 a 4.500.000.000 en el 23. En 5 años, 1.500.000.000 más. Pero ahora está ingresando más a la hacienda pública porque la gente, primero los ciudadanos se están portando muy bien, todos están contribuyendo. Además saben que su dinero o lo que aportan no va a parar a unas cuantas manos, no se lo roban. Que eso aquí abro un paréntesis también para decirle con todo respeto a Ricardo Salinas que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia. Porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban 400.000 millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia y lo hago públicamente aquí, nada más que quiero las pruebas. Cierro paréntesis. Entonces decidimos todos a pagar impuestos y afortunadamente se ha logrado. La gente que antes se beneficiaba con estas condonaciones entendió de que ya no era posible y están pagando. Los del Oxxo pagaron como 12.000 millones, Televisa pagó como 6.000 millones, Walmart como 10, 12.000 millones, todos. Sí, y hay denuncias presentadas, pero ya son menos, mucho menos, y hay denuncias y se obtienen recursos adicionales porque llegan a buscar acuerdos y se les atiende y están poniéndose al día, al corriente. Se ha avanzado muchísimo
en esa materia. Y por eso pues se fortalece la hacienda pública y eso nos lleva a que no tenemos que pedir deuda o incrementar la deuda. Nosotros vamos a dejar un gobierno con menos deuda en términos reales que la deuda que contrató Calderón o el licenciado Peña con relación al Producto Interno Bruto, a pesar de la pandemia, porque no hemos solicitado deudas adicionales. Aquí lo vamos a ver un día. Entonces no hace falta eso, no hace falta gasolinazos, no hace falta aumentar el precio de la luz y alcanza el presupuesto. Desde luego, si no se roban el dinero, si no hay corrupción, porque esa es la clave de todo. Entonces, Ricardo trae su empresa, pues, un adeudo con el SAT desde la época de Fox. O sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces, han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto y pasa de una instancia a otra y en algunos casos ya han habido fallos, pero de toda la cantidad lo que fallaron fueron 2.500 millones aproximadamente y ya lo pagaron, pero falta la mayor parte que de acuerdo al SAT llega con recargos y intereses a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente, ¿no?, que esto se convierta en un motivo de pleito, porque pues yo no estoy aquí para pelearme, yo estoy aquí para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo, ¿sí? Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Yo dije, sí, ya se había visto. Les digo que viene de Fox. ¿Quién estuvo después de Fox? Calderón. Luego Peña. ¿Sí? No es de nosotros, o sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces se fue acumulando, acumulando, acumulando y se han hecho no sé cuántas auditorías. Llegó el expediente hasta la Corte y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente
casi un año. También con la idea de que pase el tiempo, como se denunció, lo tuvo que sacar. Incluso perdió la votación en la Corte y lo mandaron a un juzgado de distrito. Y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo y 2 ministros contra 1 se opusieron. Y ahí está el expediente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces me busca Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita. Legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad. De todas maneras, la quita era importante, creo que de 8,000 millones tenía que pagar 14, algo así. Ese era el acuerdo, no el acuerdo a lo que nosotros llegamos a decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente, con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes a decirles, a ustedes que son los que le transmiten la información al pueblo y al pueblo de manera directa, ¿sí? De todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios, los mismos amigos o compañeros de clase, me refiero no de la escuela, sino de clase social, de Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se le redujo tanto? Pero tomé la decisión de decir, propónganle, y lo asumo. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial. De todas maneras, tenía que resolver el Poder Judicial, porque si se llegaba al acuerdo lo tenía que autorizar el Poder Judicial.
pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo. ¿Lo consideran ustedes legal? Ese iba a ser el procedimiento. Pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora? Pues al Poder Judicial. Por entero. ¿Mande? ¿Se le cobraría todo? No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice, en efecto, esto se le puede quitar, se le quita, pero ya el juez, ya nosotros ya cumplimos. ¿Mande? No, ya nosotros, es que no se aceptó. ¿Sí? Entonces, yo iba a asumir eso pública, políticamente, pero ya no. Ahora es un poder ajeno, porque me cuesta trabajo decir independiente, el que va a resolver. Pero que se va a resolver, se tiene que resolver. En estos 6 meses que me faltan, que podría ser, porque ni modo que van a tardar tanto los magistrados en resolver, o en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no aceptaba. Pues yo pienso. Entonces ya no es un asunto de pleito, ¿sí? Yo lo considero mi amigo, nada más que cuando nombré el consejo asesor, a todos les dije, y hay constancia, les dije, me van a ayudar, pero me van a entender también de que yo represento al pueblo de México y yo no puedo hacerle favor a nadie. Pero se los dije y hay testigos. Vámonos a desayunar. Presidente, nada más la segunda.